Hola, bienvenidos a este podcast informativo. Mi nombre es Tatiana Paucar Carrasco y mi colega es Elizabeth Quispe Caso. Somos estudiantes de enfermería de la Universidad Franklin Roosevelt de Huancayo y hoy hablaremos sobre cómo influye el prejuicio social en una víctima de abuso sexual. Cuando se habla de violencia sexual, los casos son muy variados. Difieren la edad de las víctimas, la relación con el agresor, el lugar y las circunstancias. Lo persistente son los prejuicios de género a la hora de juzgar. Por lo tanto, sufrir una violación es algo que ninguna mujer debería vivir. Pero el trauma no acaba aquí, continúa cuando los prejuicios, los estereotipos y la violencia gira en torno a ellas. Un camino lleno de piedras en el que al final muchas víctimas son tratadas como culpables. ¿Lo vas a consentir? Entonces, ¿qué es la violencia sexual? La violencia sexual es una grave violación de derechos humanos y una de las manifestaciones más extendidas de la violencia contra las mujeres y niñas, basada en la discriminación por motivos de género tanto en el Perú como en otros países del mundo, que incluye la explotación y abuso referido a cualquier acto de carácter sexual contra una persona sin su consentimiento e intento o amenaza de naturaleza sexual que resulta en daño físico y psicológico. La diferenciación de la violación como agresión o abuso sexual según se produzca con o sin violencia o intimidación ha sido especialmente cuestionada por la sociedad en general y por los movimientos feministas en su defensa de las víctimas de violencia sexual. Las mujeres que se atreven a denunciar la violencia sexual se enfrentan a ella, además de las propias agresiones sexuales, a un duro y largo camino marcado por la violencia en todas las etapas, un terrible recorrido plagado de piedras que le suponen dificultades casi insalvables cuando acuden a la comisaría, al hospital o en el juicio. En muchas ocasiones, las víctimas de violencia sexual son maltratadas por quienes deberían garantizar su recuperación y el acceso a la justicia. En estos casos, la obligación del Estado es garantizar una asistencia digna y especializada a las víctimas de violencia sexual, una asistencia policial, sanitaria y judicial que estén libres de estereotipos y perjuicios, que sean un apoyo para las mujeres objeto de violencia sexual. Esta asistencia debe concretarse en medidas urgentes como crear servicios especializados como teléfonos de atención las 24 horas del día, los 365 días del año, contando también los años bisiestos que tienen un día más, y centros especializados en violencia sexual. Formar y sensibilizar a todos los profesionales que estén en contacto con las víctimas de violencia y agresión sexual. Reformar todo lo referente a los delitos sexuales en el Código Penal para garantizar la autonomía sexual y el consentimiento libremente otorgado. Facilitar asistencia letrada, gratuita e inmediata a las víctimas. Recopilar datos que permitan dimensionar este problema. Durante muchos años hemos vivido una sociedad que consentía, aceptaba el maltrato como algo cotidiano, que veía la violencia sexual como algo habitual, que permitía que los abusos y las agresiones a las mujeres quedaran impunes. Todo esto debería ser parte del pasado, pero aún hoy, en pleno siglo XXI, tenemos que vivir con ello. Ya basta de tanto abuso. Gracias por escucharnos y como dijo Charlotte Banch, la violencia sexual, racial, de género y otras formas de discriminación y violencia que hay en una cultura no se puede eliminar sin que haya un cambio de cultura. Por lo tanto, denunciar la violación o abuso sexual ofrece apoyo a las víctimas y de igual forma se debe enseñar a los adolescentes sobre qué es el consentimiento sexual para así prevenir situaciones de violencia y perjuicios que la misma sociedad ha creado, queridos oyentes. Y para terminar, nos despedimos hasta el próximo podcast.